titulado Ríos de Agua Viva. Y yo quiero que usted preste atención porque el enfoque de este mensaje va dirigido de una forma especial a la gente que sabe qué es lo que vive dentro de esa persona, o sea, lo que tiene esa persona. Y muchas veces como cristianos nosotros tenemos que saber que lo que Dios ha puesto en su palabra y que lo ha transmitido a nuestras vidas, eso es lo que uno puede dar. Por ejemplo, una persona que no ha perdonado, nunca va a poder perdonar a otras personas porque no ha sabido perdonar. Y no va a recibir perdón porque no sabe lo que en un momento dado sucede. Pero cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue un personaje que los religiosos de su tiempo no lo querían y que llegó en un momento dado a cambiar las ideas religiosas de ese momento, ¿sí? Él empezó a caminar con gente común, con gente que no parecía como que no tenía más que lo que en ese momento la vida le había dado. Algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, ¿verdad? Pero ese era el Señor Jesucristo. Es más, había dentro del grupo del Señor Jesucristo que lo habían entrenado como un sicario. ¿Sabe lo que es eso? Un sicario, ¿sí? Por eso se llamaba Simón el Celote. Cuando usted investiga quién eran los celotes, eran las gentes que estaban entrenados desde jóvenes con artes marciales, para que usted me entienda, ¿sí? Con una preparación en el que estas personas esperaban el momento de poder asesinar a los opresores que tenían. ¿Y quiénes eran los opresores del pueblo de judío en ese tiempo? Los romanos, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba una persona importante, ¿sí? Se cree que Simón el Celote estaba esperando el momento de acercarse cautelosamente hacia Poncio Pilato y darle muerte a Poncio Pilato. Pero esta persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y esta persona cambia su forma de pensar, su mentalidad, y lo que en ese momento esta persona puede recibir, ¿sí? Es que a veces nosotros no sabemos de dónde viene la bendición, pero cuando sabemos encontrarla y recibirla y acapararla, esa es una palabra correcta, acaparar la bendición, entonces usted puede ser ese canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie entonces en esta mañana, Juan capítulo 7, y quiero que usted lea conmigo del versículo 37 al 39 este mensaje de la palabra del Señor, porque va a ser de mucha bendición. ¿Ya lo tienen todos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo, por favor. Dice, en el último, todos juntos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. ¿En quién? ¿En quién? En Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, te queremos pedir en esta tarde que esta palabra, Señor, sea la que nos hable, Señor. En esta tarde, Señor, queremos recibir, Señor, este fluir continuamente, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, muchas de las cosas que podemos darnos cuenta, sí, que por ejemplo en este pasaje de la Escritura se menciona una gran fiesta, ¿ok? Todos sabemos muy bien que hay fiestas que marcan nuestras vidas. Por ejemplo, el próximo domingo vamos a estar en una fiesta, ¿verdad? Vamos a tener de varias comidas y qué bueno, usted invite a las personas que crea que tenga que invitar, porque yo sé que el Señor va a bendecirnos en ese día. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ok, entonces también por ejemplo nos marca nuestro cumpleaños. A lo mejor a todo mundo se le puede olvidar su cumpleaños, pero a usted, si se le olvida, ya es mucho. Creo que es una de las cosas que más nos acordamos, ¿no? Y hasta a veces empezamos con indirectas. En el mes de septiembre cumplen cumpleaños los más hermosos y empiezan con ese tipo de cosas. Ok, yo puedo decir que es abril, el mes más padre
del año, donde cumplimos este año los que nos ama Dios. Ok, yo quiero decirle esto, miren, en el pueblo de Israel, su cultura estaba regida por ciertas ordenanzas que en base tenían fiestas, por ejemplo, ¿sí? Esta fiesta, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos que se menciona en esta parte de la palabra del Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque en unos días más para el pueblo judío empieza el año nuevo, cosa que para nosotros el año nuevo va a empezar ¿en cuándo? En diciembre, ¿verdad? Ahora, ¿cierto o no es cierto? Fíjate, ponga atención en esto, ¿sí? Si nosotros ahorita estamos en el mes de septiembre, septiembre significa 7, ¿sí? ¿Y qué mes estamos? 9. Y después sigue octubre, 8. Y vamos a estar en el mes 10. Noviembre 9 y diciembre 10. Entonces no checa por más lógica que usted no le encuentre, no checa que estemos terminando el año en el 10º mes de diciembre. Pero esto vino por un cambio de un emperador llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Quién puso nuestro calendario? Gregorio, el calendario gregoriano, ¿sí? Y porque hubo 2 emperadores que añadieron su nombre a un mes del año, ¿sí? Augusto César, ¿sí? Y Julio César. Entonces de ahí que nosotros podemos darnos cuenta de todas las cosas que puedan tener el calendario. Pero para el pueblo judío es muy importante este mes. ¿Por qué? Porque cuando viene el año 5886, ¿sí? Para ellos es que el hombre estando en la tierra, hace 5886 años, Dios puso al hombre sobre la tierra. Bueno, es un tema que solamente a través de clases lo podemos ir desglosando. Cómo es que la Biblia habla acerca de todo eso. Pero ¿por qué nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto tiene que ser muy importante? Porque el Señor Jesucristo está utilizando una ocasión muy especial para transmitirle a la gente lo que Él quiere que la gente tenga. Es muy importante eso. Darnos cuenta que el Señor Jesucristo, al que venimos a adorar, siempre compartió lo que Él tenía, su esencia de Él, se la transmitía a las demás personas. Y Él quería ser ese maestro, ¿sí? Que sus discípulos incluso fueran mejor que Él. ¿O me estoy equivocando? Porque Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. Pero ustedes pueden hacer cosas mayores que ¿quién? Que yo las pueden hacer. Oiga, ¿quién puede hacer eso? Solamente una persona que sabe lo que tiene para poderlo compartir. Hay gente que, por ejemplo, yo conozco a una hermana que hace unos pasteles o hace unas recetas riquísimas, pero nunca comparte sus recetas. Así literalmente ella dice, yo me voy a llevar mis recetas a la tumba. Ni a mis hijos se los he compartido. ¿De verdad? Y eso dice, bueno, pues ya es cosa de ella, ¿verdad? Que se lleve sus recetas a la tumba. Pero cuando usted entiende esto, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es, ¿para qué es lo que Dios le da a usted? ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted transmita a los demás? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de eso. Creo que todos coincidimos en esto. Estamos cansados siempre de lo mismo. Y queremos que nosotros podamos ver qué es lo que puede hacer una persona que muchas veces pueda dar lo que Dios pueda poner en su vida. Y eso es importante. Saber dar para recibir más. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? Saber dar para poder recibir más. Porque si usted ya está lleno, ya no le van a poder compartir, ya no le van a poder dar. Si usted lo tiene lleno. Y eso es lo que el Señor Jesucristo decía a través de este mensaje. Que sea un río que fluya, que contagie no solamente, ¿sí?, a los de su casa, que contagie a los de su trabajo, que contagie a la gente con la que usted se junta.
Eso tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde? Ok, ahora yo lo quiero llevar a estos pasajes de las Escrituras. Y el primero se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer estos versículos de lo que en un momento dado el pueblo de Israel tenía, pero que no lo quiso aprovechar. ¿Ok? El río más famoso en el pueblo de Israel es el río Jordán. ¿Cuál es el río más famoso? El río Jordán. ¿Ok? El río Jordán es un río que está peleado en la actualidad. Es una de las cosas por las cuales el conflicto está. ¿Sí? Y eso nosotros después lo puede ver en la historia o buscarlo, por qué es tan importante tener eso. Ok. Cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a entender que una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es cómo el Señor les entrega la tierra prometida y tiene que detener un río para que toda la gente pueda pasar. Eso ha de haber sido impresionante. Eso ha de haber sido un espectáculo que a mí me hubiera gustado verlo. Cómo se detiene un río y se seca lo demás y la gente puede pasar al otro lado de la orilla, ¿verdad? ¿Por qué? El río trae vida, ¿o no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Produce vida, tanto dentro del río como fuera, regando las plantas, regando árboles. Por eso dice la palabra del Señor que bienaventurado el varón que no anda a consejos de malos, porque dice de su interior correrán ríos y serán árboles plantados junto a ¿qué? A los ríos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, el profeta Jeremías, ¿sí? Es un profeta que está profetizando lo que ya viene hacia el pueblo de Judá, la tribu de Judá. ¿Qué va a sucederle? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento con estas personas que ya se les ha venido hablando? El Señor les viene diciendo que se arrepientan de sus pecados, que arrepientan de la idolatría, porque va a venir Nabucodonosor y los va a invadir. Pero el Señor les dice, la causa no es que venga Nabucodonosor, el problema es que ustedes han tenido dos males. ¿Cuántos males? Ustedes han tenido dos males y no han querido corregir esos males. ¿Está aquí conmigo en esta mañana? Para que no me sienta como que estoy hablando como loco. Jeremías capítulo 2, entonces vamos a leer desde el versículo 13. Dice la palabra del Señor así, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿A quién dejaron? ¿A quién dejaron? Ese es el primer mal. Dice, ¿me dejaron a quién? ¿Fuente de qué? ¿No lo tiene ahí? Jeremías 2:13. ¿Qué? No. Ustedes están como los de 2:3. ¿Cómo se siente 2:3? Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero dice, me dejaron a mí fuente de ¿qué? A ver otra vez, ¿fuente de qué? De fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, recuerde que la palabra del Señor siempre habla de una forma simbólica. Los que somos de pueblito, ¿sí? Bendito sea el Señor que nos da una bendición, porque ya los de ciudad ya casi no disfrutan nada de esto, ¿sí? Pero en mi rancho se acostumbraba a hacer unas cisternas para que ahí se acumulara el agua. Y después de ahí sacar el agua para lavar trastes, lavar ropa, ¿sí?
los disfrutamos. Hoy si se les va el agua, es un caos. Pero por lo menos si en aquel tiempo se nos iba el agua, teníamos la reserva. ¿No es cierto? Pero fíjense que es bien interesante esto. No era nada más de construir una cisterna por construirla. Tenía que meterse buen material porque se agrietan las. Una, porque el agua es muy pesada. ¿Sí? Y dos, porque todo lo que toca el agua, ¿lo va qué? Sí, lo va destruyendo, lo corroe, le entra humedad. ¿No es cierto? Ahora, es muy importante entenderlo esto. Siempre que existen aguas acumuladas, se apestan. ¿Cierto o no es cierto? Sí, se empieza a formar una capa verde. Después esa capa verde empieza a apestarse. Y ni para tomar ni para nada ya empieza a servir. Por eso es interesante que nosotros entendamos la metáfora que el Señor aquí está utilizando para el ejemplo de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Una cisterna aquí representa la vida de una persona. ¿La vida de quién? ¿La vida de quién? Y lo que en este tiempo estamos viviendo es ¿qué es lo que retiene tu cisterna? ¿Qué es lo que en un momento dado, ¿sí? Si tu cisterna no está continuamente renovándosele el agua, no estás agarrándola para usarla, se va a apestar esas aguas. Y no solamente eso, sino que empiezan a haber esas grietas en la vida de una persona donde lo que en un momento dado vino a ser valioso, ahora ya no sirve. ¿Me estoy dando a entender en esta tarde? Es interesante esto, mis hermanos. ¿Sabe cuántas personas tienen unos potenciales acumulados en sus vidas, echándoseles a perder muchas personas? Y una de las razones por las que hacen esto, ¿sí? Es porque se olvidan quién les puede dar esa agua, de dónde puede venir lo que puede estar alimentando a nuestras vidas. Y empezamos a tener que buscar en otro lugar donde no puede tener una vida como la que Dios nos da. A veces nosotros como cristianos, ¿sí? Si no leemos la palabra del Señor, mire, una de las cosas que sucede es que la fe se puede ir. De verdad, mi hermano. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Otra vez, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero si nosotros abrimos otro lugar para meterle a nuestra cisterna lo que no es la palabra del Señor, después de que termines de ver ciertos programas, vas a terminar preocupado, vas a terminar enojado, vas a terminar frustrado, porque el príncipe nunca llegó como te lo habían planteado. Porque la economía no está funcionando. ¿Y qué sucede? ¿Sí? ¿Saben por qué muchas veces hay tanta gente tan endeudada con lugares que no deberían de pedirles prestados? ¿Sabe por qué? Porque esa es la fuente en la que se están apoyando, en lugar de creerle a Dios. No le damos a Dios lo que le corresponde. Y Dios es digno, y eso dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: honra a Jehová. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. Hónralo. Y te va a abrir los cielos, y tu granero va a rebosar ¿de qué? De mosto, de alegría. Pero hónralo. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que muchas veces llega como ganancia, ¿sí? Y a pesar de ser un buen salario, se va escapando rápidamente porque ya esa cisterna ya se agrietó. Qué interesante es esto. Sin embargo, no solamente se trata de eso. Hay gente que tiene un intelecto de verdad sorprendente. Pero ¿sabes dónde han terminado?
detrás de un volante, porque su potencial no les dio para más, porque su competencia le ganó, porque aquel que sacaba 6, 7 ahora está ocupando el lugar que esa persona te debería de tener. Y esa persona en un momento dado se frustró, se enojó. ¿Y qué dicen? Aquí hay algo seguro por lo menos. Todo tiene un riesgo, mi hermano. Todo tiene un riesgo. Es más, enamorarse se corre un riesgo. ¿O no es cierto? Casarse se corre el riesgo de que no sea la persona que habíamos soñado. ¿O no? ¿Y qué es lo que buscamos? No retenemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, 2 males tiene mi pueblo. El primero es, se construyen para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la segunda dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser, ¿qué dice? Presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Espérenme tantito. Me voy a regresar un poquito. El primer mal dice, me dejaron a mí. Ese es el primer mal. Me dejaron a mí, fuente de agua vivas. Y el segundo es, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen, ¿qué dice? Agua. Ahora, fíjese bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta de esto? A veces de dónde tomamos las cosas. Por eso dice el versículo 14, es Israel siervo, es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, fíjate bien, dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Corrijo, se vale corregir. ¿Cuál es el primer mal? Dejar al Señor. Dejar al Señor. No, pastor, pero yo voy los domingos. Yo leo la palabra del Señor. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. Dejar al Señor no solamente a veces uno lo hace físicamente, sino también ya queda en el corazón, está en la mente. Por eso es que nosotros cuando nos damos cuenta de que lo que el pueblo de Israel había hecho, ¿sí?, era que él tenía su confianza en otro lugar. Esto muchas veces sucede, mis hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nuestra vida, de lo que Dios ha buscado para nosotros. ¿Qué te es lo que en un momento dado de tu vida ha hecho que dejes al Señor? Haz esa pregunta todos los días. Todos los días de tu vida, ¿algo me apartó hoy del Señor? ¿Algo le estorbó a Dios en este día? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Y nosotros lo podemos ver a través de la palabra del Señor cuando el Señor nos habla.
¿qué pasó con la historia? Nos dice que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, es llevada cautiva. ¿A dónde es llevada cautiva? A Babilonia, porque aprendió a confiar más en Egipto y en Asiria. Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos. Asiria había conquistado al pueblo de Israel y los habían hecho sus esclavos. Y había pasado ya cierto tiempo en el que ellos, ¿sí?, los asirios, se habían instalado en una región que se llamaba ahí se me fue el nombre, samaritanos. ¿Los qué? Los samaritanos. Y empezaron a construir con ellos el templo como ellos creían. Y los empezaron a contagiar con sus ideas religiosas. Y después se dieron cuenta de que tenían cosas buenas cosas los israelitas. ¿Y qué querían hacer? Mezclaron su religión. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta que la historia nos habla de los samaritanos, que no eran queridos por el pueblo de ¿quién? De Judá, porque ya era una mezcla. Y ellos pensaban hacer las cosas correctamente. Pero con el paso del tiempo, Dios le dice al pueblo de Judá: tú sabes muy bien cómo se comportó tu hermana Israel, y has querido hacer lo mismo que ellos hacen, y me dejaste a mí fuente de agua viva, y tú cavaste lo que tú creías que era correcto. Por eso es muy importante entender este mensaje que Jesús está dando aquí, porque entender lo que Dios tiene para nuestra vida tiene mucho sentido, mi hermano. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí?, o la fiesta de Sucot, es una de las fiestas en las que el sumo sacerdote iba al estanque de Siloé. ¿Les suena el nombre? Estanque de Siloé es donde Jesús manda a un ciego con lodo para que ¿qué? Recobre la vista, se lave de lo que le echaron y recobre ¿qué? La vista. Y simbólicamente el sacerdote llegaba al estanque de Siloé y sacaba una jarra de agua, por así decir, o un cántaro de agua, y se lo llevaba hasta el templo, simbolizando ese estanque. Era un estanque que todo el tiempo estaba fluyendo el agua. Nosotros nos imaginamos un estanque como una alberca con aguas retenidas. No, en los tiempos bíblicos no era así. Sus estanques tenían corriente, se renovaban sus aguas. Y lo que estaba llevando el sacerdote era tomar el cántaro con el agua, llevarla diciendo: traemos agua viva. Por eso yo quiero que me ponga atención en este mensaje, mi hermano. Porque cuando el Señor Jesucristo habla, la profecía de Ezequiel 47, en ese momento empezaba a tener sentido. Se los venían diciendo de lo que iba a suceder. Y para que usted me entienda, mi hermano, ¿sí?, Jeremías fue antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, pero Ezequiel ya están cautivos en Babilonia. ¿Sí me expliqué? Jeremías es antes de que suceda algo. Por eso el mensaje tiene que ser así. ¿Cuántas veces antes de que sucedan las cosas Dios no nos advirtió? Pero aún Dios sigue siendo un Dios de oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué quiere Él? Que busque la fuente correcta. Porque Ezequiel empieza a profetizarles, a decirle: va a venir esto. ¿Y de dónde va a salir esto? ¿Sigue aquí? Ezequiel 47, por favor. Capítulo 47, por favor. Dice la palabra del Señor así: me hizo luego volver
a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo de ¿dónde? ¿De debajo de dónde? Del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río. ¿Era ya un qué? Subrayelo, por favor. Era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro ¿qué? Y me dijo: estas aguas que salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Ahora póngame atención. Jesús está en una gran fiesta, el último día de la gran fiesta. O sea, el Señor Jesús les permitió que los otros 7 días anteriores hicieran la fiesta, que corriera como tenía que ser, que se hicieran las ceremonias que se tenían que hacer, y se espera hasta el último gran día de la fiesta. Y escuche esto, y tiene mucho sentido, porque la gente regresaba a sus casas igual que como llegaba. Mucha gente llegaba a hacer una fiesta por costumbre, pero a veces hay cosas que hacemos ya sin sentido, mis hermanos. Como que ya de repente se nos hace tanta la costumbre venir y cantar. ¿Cómo estuvo el templo? La reunión, pues más o menos. No cantaron lo que a mí me gusta. Estuvieron tocando hoy mal los de la banda. Por eso dije banda, no los de la alabanza. Desafinaron. Con mi bella voz que yo tengo no me adapté a ellos. Escúchame, mi hermano, en esta tarde. Esta fiesta está mencionada en el libro de Levíticos, la fiesta de los tabernáculos. Y cada una de las fiestas simboliza una parte de lo que el Señor Jesucristo hace en su ministerio. Son 7 fiestas las que se celebran. Son 7 trompetas las que están sonando. Cristo ya viene. Su venida está cerca. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos ya callados, porque lo que el Señor ya puso en nuestra vida es un río. Lo acabamos de leer. El profeta Ezequiel está viendo una visión que comienza con algo pequeñito. Y así muchas veces nosotros podemos comenzar con algo pequeñito.
pero con el paso va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, hasta que el Señor nos va poniendo en diferentes medidas, en diferentes niveles, porque lo que tú tienes, lo que tú puedes ser, puede bendecir a tantas personas, pero tú tienes que creerle al Señor que así como está tu vida, Dios la va a ir cambiando, pero también Dios la va a ir usando. Uy, ¿no quieres que Dios te use? Déjate usar por el Señor, pastor, pero no he dejado de decir groserías. Yo también fui muy grosero, pero un día me di cuenta que la palabra del Señor constantemente empezó a cambiarme mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de ser. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero tú te sales tantito del río y ¿qué es lo que vas a llevar a tu cisterna? Por eso es muy importante entender, mi hermano, esto. Hay gente que está esperando que tú vayas a orar porque está enferma. Las aguas que salen son para sanidad de las naciones. ¿Sí lo estás entendiendo en esta mañana? Porque Dios las depositó aquí. El Señor Jesucristo pudo haber empezado desde antes de que empezara la fiesta a decirles: yo les voy a dar un agua, pero se estaba dando cuenta de esto. Vamos a dejar que pase el proceso, porque para que la gente se dé cuenta que lo que en un momento dado vinieron a hacer no ha satisfacido su vida, se regresan iguales. ¿Qué es lo que ve el Señor Jesucristo? ¿Cómo empieza diciendo? En el último gran día de la gran fiesta, se levantó Él y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No dice así? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace eso? ¿Qué vio? La necesidad de la sed que no se sacia con un evento religioso. Cantar te emociona por un momento, pero puede salir igual. Seguimos aquí. Es más, mire, hay gente que puede profetizar, pero su vida totalmente seca, frustrada, amargada, porque la fama no les llegó a ellos. No necesitas un púlpito para que tu río fluya. Necesitas dejarte usar por el Señor y que esa agua venga para que tu río fluya. Sigue aquí, mi hermano, en esta tarde. Eso es muy importante entenderlo, mi hermano. Venga a mí, ¿y qué dice? Y beba. Vuélvase a Juan capítulo 37, por favor. 7:37. Ya me di cuenta que sí les doy las citas mal. Juan 7. Versículo 38, por favor. El que cree en mí. El que cree en quién. ¿En quién? El que cree en Jesús. Como dice la Escritura, de su interior. ¿De su qué? De su interior. A Dios no le importa la edad, muchachos. Dios puede usar a esa pequeñita, miren, a esta pequeñita. Pero también puede usar sus vidas. Tu vida, Santiago. Dios la puede usar. Lo único que Dios quiere, lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde es: tienes que creer en mí, como dice la religión, como dice ¿qué? La Escritura. De su interior va a empezar a correr, a fluir, a derramarse, es más, a desparramarse. ¿Qué cosa? El río, el agua.
ríos de agua viva. Amén. Jesús, el Jesús de la Biblia, mi hermano, póngame atención, no es güerito, ni cabellos así rubios. Estaba tostado por el sol. Tenía callos en las manos. No usaba tenis de marca, No tenía un peinado así como que a la moda. No se sentaba en una sillita que le dieran un retoque de make-up. No pedía botellas especiales de agua, toallas que no le vayan a raspar. A veces ni les daba tiempo de bañarse por las largas distancias que tenían que recorrer. Ese no es el Cristo que se debe de predicar. Sí, yo creo que Dios es un Dios que bendice en gran manera. Porque la bendición de Jehová es la que ¿qué? Pero dice, y no añade ¿qué? Tristeza con ella. El Cristo que dice la palabra del Señor iba más allá de lo que la religión decía. No decía el Señor Jesucristo, tienes que comprar ahora el libro de fulano de tal para entender. ¿Sabe cuánto tiempo lo hizo la religión? Muchas veces. Y si leían la Biblia, ¿sabe por qué persiguieron a los primeros que empezaron a traducir la Biblia, como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera? Es que eso es una herejía. Para el sistema religioso, sí. Tener mentes cautivas hasta la fecha sigue dando resultados. Pero vivir en la libertad con que Cristo nos está diciendo, lo que Él está haciendo es romper las reglas de la religiosidad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Escuche lo que le voy a decir. Es que a ver cuándo viene el profeta para que ponga las manos sobre mi vida. No le creíste al Señor como dice la Escritura. ¿Dónde dice la palabra del Señor que hasta que venga fulano de tal y ponga las manos sobre ti va a fluir el río? ¿Dónde? Todo eso ha sido una falacia, un sistema que ha engañado a la gente. El Cristo que habla aquí es el que en un momento dado les empezó a enseñar a sus discípulos a confiar en Él y en su Padre. ¿Sabe cómo empieza su evangelio Juan? Dice lo mismo que Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y dice Juan, en el principio era el verbo. Pero ¿sabe qué dice después en el versículo 12? En adelante dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Hombres que en un momento dado el Señor los empezó a llenar. ¿Y sabe qué hacía? Iban por las aldeas y echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. No esperaban a que llegara el de las cruzadas. Ellos lo iban haciendo. Lo que yo quiero decirle y lo que trato de decirle en esta tarde es esto, mi hermano. Esa agua, ese río, ya lo pusieron dentro de usted. Si cree en el que está escrito en la palabra del Señor, como está escrito en la Biblia. Él es la imagen.
del Dios que dice invisible, el primogénito de qué, de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra y aún en el infierno, y las que hay debajo de la tierra. Todo fue hecho por él. ¿Y para quién? Y para él. El Cristo que aquí venimos a alabar es un Cristo vivo, mi hermano, real, poderoso. Pero él dice la palabra del Señor que compartió su gloria. ¿Sabe con quién? ¿Sabe con quién? Dígalo, ¿con quién? Con nosotros, con nosotros. Y las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre. Voy a ir terminando con eso. Juan capítulo 4. Y no es porque me haya equivocado de escritura, por eso quería empezar así. Hay gente que, hablando humanamente, no tiene remedio. Y a lo mejor usted conoce uno que otro. Ya no cambia por nada, decimos a veces. Pero este mensaje, mi hermano, cambia a cualquier persona. No importa para el Señor. Mire, para Dios tráigala a la persona más difícil. Si es la suegra, tráigala. El Señor se la va a cambiar. No por otra, porque de mentalidad, de sentimientos hacia usted, lo va a amar ahora. Pero a veces cuando nosotros etiquetamos, o más bien la sociedad ha etiquetado a alguien como que no tiene futuro, mi hermano, sabe que nada más el Señor quiere que esa persona crea en Él, como dice la Escritura, para que de su interior que corra ríos de qué, de agua viva. Capítulo 4 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Escuche, y le era necesario pasar por Samaria. Por Samaria. La gente que los judíos despreciaban. Ya lo expliqué. Estas personas que no tienen futuro, que no cambian por nada. Ahora escuche esto, mi hermano. Invite el próximo domingo a esa persona que para muchos no tiene futuro. Usted no lo va a cambiar, ni yo lo voy a cambiar. Es el río de Dios. Es el Cristo de la Biblia. Es el que cambia las vidas, mi hermano. Le era necesario pasar, ¿por qué dice? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué vino a buscar? ¿A sacar qué? Agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Siempre va a ser así, mi hermano. ¿Qué tienes tú? En mi caso, yo llegué sin nada. Yo tuve un encuentro con el Señor, no tenía nada. Yo salí de la casa de mi papá sin cosas, nada más con lo que yo llevaba puesto. Me fui a Ciudad Juárez con la ropa que yo me había comprado. ¿Qué tienes? Dame de beber de lo que tú tienes. El Señor Jesús le dice a esta mujer.
porque muchas veces es lo que puede ver el Señor Jesucristo. A lo mejor tu cisterna está rota, pero aquí hay un arquitecto que construyó un universo. ¿Crees que no pueda reparar tu vida? Lo diseñó de una forma maravillosa para que los planetas no chocaran, para que el sol estuviera mandando ese calorcito y llegara exactamente a la distancia justa para producir vida. ¿Tú crees que no puede hacer algo por tu vida? Pero lo que el Señor está viendo en esta mujer es observando si esta mujer puede abrir esa cisterna de su vida. Llega la mujer, le dice el Señor Jesucristo: dame de qué, dame de beber. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué dice la palabra del Señor que se convirtió en el libro, el río de Ezequiel? En aguas vivas, en aguas vivas. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes tú el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Mi hermano, voy a ir concluyendo. Tu cisterna está rota. Le metes y metes agua y todo eso y no retienes. O a lo mejor algo peor, o tienes aguas estancadas. No te has podido renovar. No puedes salir de una situación. El problema no se ha resuelto. La misma pregunta el Señor hoy nos está diciendo: dame de beber. Pero para que nos abramos, mi hermano. Esta mujer le dijo algo lógico a Cristo: ¿tú cómo quieres que yo te dé de beber? O sea, no tienes ni con qué sacarla. ¿De dónde vas a sacar el agua? Yo por lo menos traigo algo con qué voy a llenar mi cántaro, pero tú. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo del río Éufrates, como dice Jeremías 2, o lo del río Nilo, a veces hemos pensado que esas aguas son lo mejor. Los amigos, los vicios, el trabajo, una relación amorosa. Pero llegas a tu casa y sigue siendo la misma situación. Tus hijos ya no te pelan. Digo, para que entendamos. Te dan por tu lado. Y a veces nosotros queremos seguir todavía reteniendo un agua que nunca nos sacia. Por eso cuando el Señor Jesucristo se levanta en esta gran fiesta, que Él grita: si alguno
tiene sed, venga a mí y beba. Si crees en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Cristo, mi hermano, que la Biblia habla, es muy diferente al Cristo español que nos enseñaron. El Cristo de la Biblia, el Cristo de los evangelios, es el Cristo que hoy puede darte agua viva si tú sabes que tu cisterna está rota, que has retenido aguas y se están echando a perder. Y que es el tiempo, mi hermano, que hoy podemos decirle: Señor, aquí está, yo quiero cambiar, yo quiero creer en ti. Pero que lo que ahora tienes, hagas lo que hizo la mujer samaritana, porque después de todo esto corrió a su aldea y le dijo a los demás: me encontré al que da agua viva, al que sí sacia la sed. ¿Sabes a veces por qué no podemos hablar de un Cristo capaz de todo? Porque no se lo creemos. Hay iglesias donde el Cristo está tan limitado. Pero yo quiero decirte algo, mi hermano. Este es el tiempo de hablar del poder de Cristo, de lo que Él ha sido capaz para nuestra vida. ¿Es bueno el momento de convivir? Claro, nos agrada. A mí me gusta eso, mi hermano. Pero hay gente que necesita, porque sus cisternas están rotas, porque sus cisternas están pudriéndoseles las aguas, porque no hay vida ya. Es más, yo te voy a decir algo. Hay gente que está pasándole por la mente quitarse la vida, desahuciados, deprimidos. ¿Por qué estás reteniendo el agua, mi hermano? Dile a esas personas: ¿quién te dio de beber agua viva? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué venimos a adorar al Señor? Y escuche esto, le aseguro algo: nuestras reuniones ya no van a ser iguales, porque venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Póngase de pie en esta tarde, mi hermano. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero que en esa tarde, si el Señor te habla, mi hermano, si el Señor te ha hablado a tu vida, le diga: Señor, repara mi cisterna. Repara la cisterna, Señor, donde, Señor, se me han estado escapando esas aguas. O Señor, mete, Señor, esa agua, que saque lo demás, que fluya ahora el agua viva. Y que sea diferente en esa tarde, para que la gloria del Señor se empiece a manifestar en medio de nosotros. ¿Y sabes cómo se puede lograr, mi hermano? En esta semana el Señor te va a poner a alguien a quien tú le tienes que compartir de esa agua. Háblale. Diles quién te cambia, diles quién te da, diles quién es tu fuente de agua viva. Si es la religión, eso es lo que vas a compartir. Pero si es el Cristo del que dice las Escrituras, de tu interior, de tu interior, de tu interior fluirá agua viva. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Cierren sus ojos un momento en esta tarde y dígale en esta tarde: Señor, yo sé que no estoy reteniendo agua, Señor, pero yo sé, Señor, que tú eres un Dios capaz de todo. Porque esta mujer que tenía 5 maridos y con el que ahora vivía en una relación que no estaba de acuerdo a la palabra del Señor, fue transformada por el fluir del agua del Cristo. Hoy en esta tarde es el tiempo que nosotros podemos decirle: Señor, quiero que fluya, quiero que fluya, quiero que fluya. Y si en la semana vas a orar por un enfermo, hazlo, hazlo, porque esa autoridad la dio Cristo. No la dan los pastores, la da Cristo, mi hermano, la da Cristo. Orar por los enfermos.
Echad fuera demonios. De gracia recibiste. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Pero yo te voy a decir lo último, mi hermano. Pero esa persona le vas a tener que decir, pero vamos a gozarnos. El domingo yo quiero que llegues, porque queremos gozarnos contigo. Queremos que tú sigas recibiendo agua viva que viene del trono de Dios, que sale del Arabá, que recorre ese río, y que en el altar la gente empieza a ser sanada por el agua de Dios. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Bendito Dios, aquí está tu iglesia. Personas que fallamos mucho, Señor. Personas imperfectas, Señor. Personas con un pasado, Señor, muy oscuro. Personas con una cisterna rota, Señor. Pero que en esa tarde, Señor, quieren que tú las repares. Repara cisternas, Padre Celestial. Pero hay algunas que han acumulado tanto en su vida que las aguas están empezando a podrir. Pero tú eres vida, y tu río es poderoso, Señor. Inunda su vida en esta tarde, Señor. Que salga todo eso en esta tarde. La religión, Señor, el criticar, el murmurar, el sentirse mejor que los demás. Por eso estamos aquí, Señor. Porque queremos, Señor, creer lo que dice tu palabra, Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Déjalo que fluya en esta tarde. Déjalo que fluya en esta tarde. Dame de beber.